Bienvenidos a Trueno Tour, las crónicas de los pueblos bonaerenses bajo un mismo lema: rescatar su memoria. Relata Susana Gioacchini. Hola amigos, ¿están listos para hacer juntos una nueva travesía? Arrancamos de nuevo por la Ruta 5 en busca de varios objetivos que te los voy a ir contando en camino. ¿Vamos? Pasando 9 de julio hay una estación del ferrocarril Sarmiento que se llama Cambaceres. Hasta allí llegué acompañada en esta ocasión por mi hija María Laura y mi perro Verdi, que es el copiloto oficial de cada viaje. El camino nos fue llevando en medio de la nada misma. En los alrededores solo se pueden ver algunos establecimientos rurales. No hay pobladíos ni viviendas aisladas. Encontramos de pronto el paso a nivel que nos mostraba claramente a nuestra derecha la estación. Retomando por un camino lindero en medio de la maleza, pudimos acercarnos hasta ella. Curiosamente, a pesar de que pasa por allí el tren hacia Carlos Casares y Peguajó, en la estación no hay parada y funciona en ella un jardín de infantes, seguramente para la población rural dispersa que hay en el lugar. Luego de hacer el relevamiento fotográfico, nos fuimos en busca de nuestro siguiente destino, la estación que continúa al ramal llamada La Dorita. Llegar a La Dorita no nos dio demasiado trabajo y ya estamos en suelos casarenses, pero no hay ningún camino que nos lleve hasta la estación, así que cuando encontramos el paso a nivel y la presencia de vías, caminamos sobre ellas para acercarnos. Nos encontramos con un gran edificio, igualito al anterior pero completamente abandonado. Y no solo eso, sino también saqueado. Se trata de una construcción noble, parecida en su arquitectura a la estación Jáuregui, casi te diría igualita, ya que es del mismo ferrocarril. Los pisos de pinotea fueron sacados y solo quedó la tirantería y la fosa. Hasta los marcos de las aberturas fueron arrancados. La galería es lo único que se mantiene intacta, con su piso alternado con yuyos y sus columnas de hierro. Ingresamos a la misma, pero ante un alarido de mi hija descubrimos que estaba llena de murciélagos. Soldado que huye sirve para otra guerra, así que nos fuimos. No te voy a decir que corriendo, pero sí con cierta prisa para llegar hasta la truenonave. Pasado el susto de tanto bicherío, dejamos estos parajes y retomamos el camino de acceso hasta la Ruta 5, donde nos sorprendió muchísimo ver el nomenclador de la estación en un establecimiento rural. Detalles nomás. Cruzando la Ruta 5 para el otro lado, otro camino rural nos lleva hacia nuestro próximo destino, La Sofía. Un extenso camino de unos 10 kilómetros nos llevó hasta La Sofía. Un cartel con una flecha indicaba la entrada al pueblo y tomamos un camino menor con una huella poco transitada hasta llegar a una escuelita que, curiosamente, también tenía el nomenclador ferroviario en su frente, como dando la bienvenida al pueblo. Girando hacia la izquierda, entramos en la calle principal del pueblo, que al cabo de 2 cuadras desembocaba en la estación del tren. La sorpresa se fue apoderando de nosotras a medida que avanzábamos. No había nadie, estaba todo desierto, hasta que llegamos a un edificio vacío por completo, en el que entraba la luz de manera absoluta. Era la iglesia. Bajamos y pude ver que no había ningún rastro humano,
solo algunas aves de corral y unos caballos en un lugar donde podía verse en una estaca un cartel que decía hotel. ¿Qué nos dice la historia antes de continuar el recorrido? La Sofía era un pequeño pueblo del partido de Carlos Casares, fundado en 1910, y por ella pasaba el ferrocarril del Compañía. ¿Te acordás? El mismo de Plomer. Aquí es parte del ramal que unía a Patricios con Victorino de la Plaza. Tenía, además de la escuela y la iglesia, un club, hotel, almacén de ramos generales, estafeta postal y hasta una panadería. La causa de su desgrane no fue solamente el cierre del ferrocarril en los años 60, sino las grandes inundaciones que dejaban al pueblo completamente aislado por meses, ya que no hay accesos franqueables. Un vecino en un tractor era el único que mediaba entre el pueblo y la ciudad de Carlos Casares para cubrir las necesidades urgentes de la gente. En 1978 se hizo un canal aliviador que terminó con ese gran problema, pero la gente se fue toda y hoy solo quedan 2 familias, es decir, de la antigua población de La Sofía, que tenía 300 habitantes, hoy quedaron 12. La pucha. Te sigo contando de La Sofía, pueblo de Carlos Casares. Para el centenario del pueblo, mediante una inquietud de los expobladores, se hicieron estacas con los nombres de los lugares significativos, algunos de los cuales ya no están. En cada sitio las colocaron y evocaron su memoria. Fue el mejor homenaje que podían hacerle, rescatarlos del olvido, porque en algunos sitios no queda absolutamente nada. A nuestra llegada, 4 años después, las estacas también son historias, ya que algunas están tiradas. Con mucho trabajo buscamos alguna huella de lo que el cartel decía, pero no había nada. Así la panadería, el hotel, la estafeta postal. La iglesia está completamente vacía. Da una pena enorme ver esas iluminadas paredes guardando nada más que silencios. Las arboledas se unen en el cielo, creando una suerte de bóveda a nuestro paso. Un cartel indica Rancho Manfredi y no hay nada. A su lado, otro dice refugio y solo queda el marco de una puerta enclavada en el cemento. Pareciera que algo se lo llevó todo, pero ese dintel quedó ahí, con una puerta abierta a la nada misma porque ni paredes hay. Una edificación que se mantuvo intacta es el Club Recreativo Sofiense, que data de 1924. A través de su ventana rota pude ver el interior y está en muy buenas condiciones, también vacío, aunque se ven algunas mesas. Mientras mi hija se detuvo a dar agua a unos cachorros, me encaminé hacia la estación de trenes. Verdi me precedía como estudiando el terreno ante mis pasos. Una tranquera me impedía entrar al cuadro ferroviario y pude notar que tenía varios obstáculos, pero no iba a retroceder, así que la salté y avancé. Un poco más allá, un puente improvisado con rieles como vigas y chapas carcomidas por el óxido como piso pasaban por arriba del canal aliviador. Haciendo un poco de equilibrio, pude cruzarlo, pero la cosa no terminó allí. Unos boyeros perimetraban cuadros para animales que se criaban en la estación. Los sorteé como pude y cuando faltaba poco para llegar, salieron al cruce un grupo de perros que se me vinieron corriendo mientras ladraban con furia. Me di vuelta para salir corriendo, pero comprendí que los perros llegarían mucho más rápido a mí
que yo a la tranquera, así que me di vuelta esperando que de los ladridos saliera alguien de la estación. Y así fue. Un señor salió a ver qué pasaba y al verme no sabía qué hacer. Solo tenía puesto un calzoncillo rojo. Entró a la vivienda y regresó al segundo con una bombacha. De campo, ¿eh? Luego de semejante momento, en un tácito acuerdo de que ahí no había pasado nada, me presenté y don Velasco, así su nombre, me refirió no solo la historia del pueblo, sino lo más bello, la historia de cuando el tren pasaba por ahí. La máquina de vapor era escucharlo e imaginarlo. El tren llegaba y traía gente en las vacaciones. Toda una novedad, esas personas que no conocían. Y cuando el tren volvía para la ciudad, las cargas que se hacían, cereales, animales, verduras, tarros de leche, hasta liebres y yuntas de perdices. ¡Qué increíble! ¡Cuánta historia tiene la gente para contar! Eso es lo que más me gusta de mis viajes, escuchar las historias en primera persona, esas que no encontrás en ningún libro, esas que solamente las saben los que la vivieron como protagonistas. Antes de despedirme, el señor me contó de un monolito que había a unos kilómetros hacia el lado de Casares, de un maquinista de apellido Espaltro al que le explotó la caldera muriendo en el acto. Fuimos hasta allí en el auto con una gran sorpresa. La traza ferroviaria totalmente levantada es el camino que une a la Sofía con Carlos Casares. ¡Qué increíble! Allí por donde iba el auto era por donde pasaba el tren. No puedo describirte la pena que resulta eso. Encontramos el monolito, pero nos separaba de él el canal aliviador, así que no pudimos acercarnos. Vaya a la distancia y a través de este relato mi homenaje para ese maquinista del compañía. Nos vamos de la Sofía con 1000 impresiones estallando en la cabeza. La reflexión más grande es cómo pudo un pueblo próspero, con intensa actividad y mucha vida, quedar hoy solo en ruinas y silencios cargados de recuerdos. Aunque el encuentro con don Velasco fue risueño en un principio, pudo ponerle palabra a cada espacio que hoy se encuentra vacío. Recrear desde su pasado una imagen de un pueblo que ya no está. Truenotour rescata la memoria de los pueblos y de sus gentes y hoy lo compartió con ustedes. Si querés saber más de Truenotour, conocer los pueblos de nuestra provincia, visítame en mi blogspot o en mi página de Facebook escribiendo en cualquier buscador esa única palabra, Truenotour. Nos vemos amigos, hasta la próxima. Truenotour es un proyecto de Susana Gioacchini sin fines de lucro que rescata la memoria de los pueblos. Si querés saber más, búscalo en la web con ese nombre, Truenotour.